Bienvenidos a Sereno Misteria, donde exploramos el misterio y el terror en todas sus formas. Hoy viajaremos a las sombras de Virginia Occidental, a un lugar donde la realidad y lo inexplicable se confunden. Abróchense los cinturones y apaguen las luces, porque estamos a punto de explorar la inquietante leyenda del Mothman. El Mothman, u hombre polilla, es un ser ancestral que ya desde la prehistoria está presente en la psique humana. En las cuevas habitadas por nuestros ancestros se han encontrado pinturas de seres humanoides con extremidades alargadas, alas y ojos grandes. Esta leyenda no se perdió en el vasto tejido del tiempo y recientemente tomó forma de una manera impactante. Todo comenzó en Point Pleasant, una tranquila ciudad a orillas del río Ohio. Era una noche fría y despejada en noviembre de 1966, cuando dos parejas jóvenes tuvieron un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Roger y Linda Scarberry, junto a sus amigos Steve y Mary Marriott, estaban conduciendo por el área abandonada de la planta de TNT, un viejo depósito de municiones de la Segunda Guerra Mundial. En medio de la oscuridad, algo captó su atención. Linda, con ojos abiertos de par en par, gritó cuando vio algo increíblemente extraño. Dos ojos rojos brillantes como carbones encendidos, observándolos desde la oscuridad. Roger frenó bruscamente y allí, en el camino, lo vieron. Una figura alta, humana en apariencia, pero con alas inmensas, desplegadas y temblando ligeramente en el aire. El miedo se apoderó de ellos y Roger aceleró, pero la criatura comenzó a seguirlos, deslizándose por el aire a una velocidad sorprendente. 100 millas por hora y el Mothman seguía atrás, como una sombra hambrienta. Finalmente, el Mothman desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando a los cuatro jóvenes temblando de terror. Volvieron al pueblo y alertaron a las autoridades, pero muchos se mostraron escépticos. Una criatura alada, ojos rojos, ¿podría ser una broma elaborada? Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que más personas comenzaran a relatar sus propios encuentros con el ser alado. A la mañana siguiente del avistamiento, la prensa se hizo eco de la noticia, lo que animó a otros testigos que previamente habían callado por miedo a parecer locos a contar sus visiones de esta extraña criatura. Trabajadores nocturnos, amantes de la naturaleza, incluso amas de casa reportaron ver la figura espectral del Mothman, observándolos desde las sombras, siempre con esos penetrantes ojos rojos. Todo desencadenó una cascada de misterio y especulaciones. Algunos lo achacaban a algún experimento social, al estilo MKUltra, aquel proyecto de la CIA al que ya hemos dedicado un episodio en Sereno Misteria y que os dejamos el enlace aquí arriba y en la descripción. La teoría del experimento social sugiere que los avistamientos del Mothman fueron deliberadamente incluidos. ¿Pero cómo? Algunos investigadores creen que se utilizaron dispositivos de tecnología avanzada para proyectar imágenes holográficas en la oscuridad, creando la ilusión de una criatura alada. Otros postulan que se emplearon técnicas de manipulación mental y drogas alucinógenas para influir en las percepciones de los testigos. Consideremos los hechos. Point Pleasant era una comunidad pequeña, relativamente aislada, un lugar ideal para llevar a cabo un experimento sin atraer demasiada atención. La planta de TNT, un remanente de la Segunda Guerra Mundial, ofrecía una localización perfecta, abandonada, vasta y llena de escondites. Los testimonios de los testigos, aunque diversos, comparten similitudes inquietantes. Los ojos rojos, la altura impresionante de la criatura, la capacidad de volar. Estas descripciones consistentes podrían ser el resultado de una exposición a estímulos específicos, cuidadosamente diseñados para generar una respuesta de miedo colectivo. Pero, ¿por qué hacer esto? La teoría sugiere que el objetivo podría haber sido estudiar la reacción de una comunidad ante un fenómeno inexplicable, evaluar cómo el miedo y el pánico se propagan y observar la capacidad de las autoridades para manejar tal situación.
Es posible que los resultados de este experimento se hayan utilizado para desarrollar técnicas de control social y manipulación de masas. Además, los avistamientos del Mothman culminaron en el colapso del puente Silver Bridge en 1967, una tragedia que muchos interpretaron como una advertencia del Mothman. ¿Podría este evento haber sido un elemento final del experimento? ¿Una forma de intensificar el impacto psicológico en la comunidad? La teoría del experimento social del Mothman nos invita a cuestionar lo que creemos conocer sobre el mundo que nos rodea. Nos recuerda que, en ocasiones, la verdad puede ser más extraña que la ficción. Si el Mothman fue real o un producto de manipulación, lo cierto es que su leyenda persiste, alimentada por el misterio y el miedo. A continuación, os vamos a narrar uno de los relatos más impactantes, sufrido por un habitante de Point Pleasant. Pero antes, para darnos alas como al Mothman, darnos el like si os gusta este tipo de vídeos y os pedimos que os suscribáis al canal, que es gratis, queridos exploradores del misterio. Esto nos ayudará a estar posicionados y llegar a más gente. Era una noche oscura y gélida de diciembre de 1966. El viento susurraba entre los árboles desnudos y la luna apenas iluminaba el camino. Marcella Bennett, con su hija pequeña y su amado perro, se dirigía a la casa de sus amigos, los Thomas, cerca de la planta de TNT. El aire estaba cargado de una inquietante quietud, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Marcella aparcó su coche frente al viejo granero, un edificio robusto y deslucido, con puertas de madera que crujían con el viento. El granero, abandonado desde hacía años, parecía un guardián silencioso de secretos oscuros. En su interior, las sombras se retorcían y los sonidos de la noche resonaban de manera inquietante. Al bajar del coche, Marcella sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Unos pasos más y estaría en la cálida seguridad de la casa de los Thomas, pero algo la detuvo. Desde el granero, una presencia se hizo evidente. Primero fue un susurro, un roce de aire gélido, y luego aquellos ojos. Ojos rojos como brasas ardientes, fijos en ella con una intensidad hipnótica. La figura emergió de las sombras del granero. Era enorme, más alta que cualquier hombre, con alas plegadas a su espalda que parecían absorber la luz. Marcella sintió que sus piernas se volvían de gelatina, su mente atrapada entre la urgencia de huir y la incapacidad de moverse. El Mothman se quedó allí, inmóvil, como si estuviera midiendo cada latido de su corazón acelerado. El miedo fue tan paralizante que Marcella dejó caer a su hija al suelo, su pequeño cuerpo impactando contra la fría tierra con un sonido sordo. El grito ahogado de la niña rompió el hechizo, y Marcella, luchando contra el pánico, corrió hacia la casa de los Thomas, mientras escuchaba cómo se alejaban los ladridos de su perro. Sus piernas apenas respondían, pero el instinto de proteger a su hija la empujó hacia adelante. Mientras corría, el Mothman no la persiguió, solo la observó. Aquellos ojos rojos se grabaron en su memoria, una marca imborrable que perseguiría sus sueños durante años. Alcanzó la puerta de la casa de los Thomas y golpeó desesperadamente. Cuando finalmente se abrió, Marcella se desplomó en el umbral, incapaz de articular las palabras para describir lo que había visto. Dentro de la casa, Marcella temblaba incontrolablemente. Sus amigos intentaron calmarla, pero sus palabras eran fragmentadas, incoherentes. Los ojos, tan rojos, enormes, repetía una y otra vez. Esa noche, y muchas noches después, Marcella no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, los veía. Aquellos ojos que parecían ver más allá de la carne, directamente a su alma. Las pesadillas se volvieron su compañera constante. En sus sueños, el Mothman la acechaba, sus alas enormes extendiéndose, envolviéndola en una oscuridad sin fin. Marcella no podía comer, no podía encontrar consuelo. Era como si la criatura hubiera dejado una parte de sí misma en su mente,
una sombra que nunca desaparecía. Al día siguiente, mientras intentaba sobrellevar su vida cotidiana, Marcela se dio cuenta de que algo faltaba. Su perro, un fiel compañero que siempre la había seguido, había desaparecido. Lo buscaron por todas partes, llamando su nombre, pero el bosque guardaba silencio. Alrededor del granero encontraron señales perturbadoras, huellas profundas en el suelo, marcas que no coincidían con ningún animal conocido. Marcela sabía, en lo más profundo de su ser, que su perro había caído víctima de la misma presencia oscura que la había acechado, seguramente en un acto heroico de proteger a su dueña y bebé. Esa noche, mientras miraba la ventana de su habitación, vio algo moverse en los límites del bosque. Era una figura alta, con ojos rojos brillando en la oscuridad, y supo que el Mothman seguía allí, observando, esperando. La historia de Marcela Bennett no es solo un encuentro con lo desconocido, sino una inmersión en el abismo del miedo humano. Una noche que cambió su vida para siempre, dejándola con cicatrices invisibles que nunca sanarían. En Point Pleasant, las sombras siguen susurrando historias de terror y misterio, y el Mothman, con sus ojos rojos como brasas, sigue siendo un enigma sin resolver. Y así concluye nuestro fascinante viaje a través de los oscuros y misteriosos eventos en Point Pleasant y la enigmática leyenda del Mothman en Sereno Mysteria. Si te ha cautivado este episodio, te invitamos a suscribirte para no perderte futuras exploraciones en el intrigante mundo del misterio y lo sobrenatural. ¿Tienes otros temas o historias que te gustaría conocer en próximos episodios? Queremos saberlo. Deja tus comentarios y sugerencias abajo, porque en Sereno y Mysteria, el viaje hacia lo desconocido es eterno.